¿Cómo Buenas andan? tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan todos? Bien, Norita, bienvenida. Encontrarlos. Hola Sí, acá. Lora, ¿cómo estás? ¿Cómo Isabel, estás? Adriana. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo andás? Felicitaciones, Isabel. Por los éxitos profesionales y por la charla con Bruno, que la estuve escuchando ayer tarde, pues no la podía escuchar en el momento, así que me encantó, muy bien. Muy Estuvo informativa. buena. Sí, Muy estuvo re informativa. buena. Estuvo muy linda, muy linda. Sí. Gracias. Así Feliz que bueno, vamos cumpleaños. siempre aprendiendo. Totalmente. Sí. Sí. Para quienes están ingresando por primera vez a estas reuniones son del Instituto de Derecho Comercial del Colegio de Abogados de San Martín. Están invitados, es decir, nuestra próxima reunión es el próximo viernes 6 con el doctor Gastón Miani, que nos va a actualizar en las partes tributarias, tanto nuestras como de las empresas, y también de allí vamos a entrar en reuniones viernes de por medio. Así que después se van a ir publicando las actividades. Bueno, vamos a empezar dándole la bienvenida al doctor Pisano, quien es director del Instituto de Derecho Comercial y de la Empresa del Colegio de Abogados de Quilmes. Un gran colega y amigo que siempre estuvo estudiando y está investigando y estudiando el tema que nos trae. En realidad, él fue uno de los pioneros que empezó con la cuestión de las compliance, con los abogados, y nos trajo estos temas cuando todavía no le veíamos mayores usos. Sin embargo, él insistía, y bueno, y hoy este es un tema del cual nosotros debemos tener al menos los conocimientos básicos, digamos, para saber de qué estamos hablando. Es un tema que hoy se viene muchísimo por toda esta realidad nuestra, y en realidad en todo el mundo se está hablando de compliance en las empresas, porque ese manejo de la crisis y de un concepto que yo les vengo insistiendo, que es el de la vulnerabilidad empresaria. En realidad, nuestras empresas argentinas, hablando de pymes, por supuesto, y de micropymes, incluso hasta en nuestro estudio, en estas épocas, los riesgos a los que están siempre expuestos se ven exacerbados con toda esta situación de la pandemia. Por lo tanto, si vamos a asesorar a empresas, o incluso hasta si tenemos algún tema judicial o jurídico contra alguna empresa, tenemos que tener conocimiento de estas cuestiones. Así que bueno, les doy la bienvenida y Germán, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerte a vos, al Instituto del Colegio de San Martín, esta convocatoria para hablar de estos temas que tienen que ver con el compliance, con la actividad económica, con el derecho societario, y que tiene tanta actualidad por la pandemia y por las consecuencias jurídicas de las pandemias que estamos viviendo desde marzo de este año. Así que bueno, muchas gracias siempre por cada convocatoria. Es una alegría enorme ver a la gente del Instituto de San Martín, a todos los colegas, amigos y directores de los institutos departamentales. Siempre es una alegría del corazón vernos, aunque sea a través de una plataforma.
Bueno, a todo el auditorio, muchas gracias por interesarse en estos temas de interés que afectan a las personas jurídicas en general, no solamente a las empresas, a las sociedades comerciales, sino a las personas jurídicas en general. Estoy muy contento también que en el auditorio veo estudiantes de Derecho que están interesados también por la temática del derecho. No saben qué alegría que es generar en los estudiantes la inquietud por el conocimiento, ¿no? Estar interesados por la materia, por estudiar el derecho en general, las ciencias sociales, ¿no? Al cual el derecho pertenece. Así que bueno, muchas gracias, estoy muy contento de compartir y charlar con ustedes, compartir información y charlar de estos temas que realmente a mí me han interesado mucho como estudiante de ciencias sociales de hace muchos años. Y es cierto que de alguna forma me tocó como ser pionero en estos temas de la gestión de cumplimiento. Para los que están escuchando inicialmente, esta palabra compliance es una palabra inglesa que traducida al español significa cumplimiento y que se conoce en el ámbito de la administración de las empresas, de ciencia de la administración, digo, como ciencia económica, y en el ámbito del derecho como gestión de cumplimiento. Esta gestión de cumplimiento, gestión de compliance, para los que no están familiarizados con el tema, una muy breve introducción, es una modalidad de gestión de las empresas y organizaciones, ¿sí? Organizaciones en general, sean de carácter civil o comercial. Es una modalidad de gestión que tiene como objetivo principal es la prevención de la actividad ilícita, ¿sí? Prevenir que se cometan delitos adentro de una organización y puntualmente con los protocolos que se llaman antisoborno. O sea, el compliance, la idea original de la gestión de cumplimiento, es prevenir todos los delitos que tienen que ver con el soborno a nivel internacional primero y después localmente. Esa es como una concepción general. Entonces tenemos una modalidad de gestión de la empresa que tiene por objeto prevenir la actividad ilícita en su seno, sea vinculada con las relaciones con el Estado, a través de contrataciones y licitaciones, o vinculada a la actividad financiera. Y el compliance tiene un origen justamente de la prevención de los ilícitos financieros. La prevención del delito del lavado de activos, del lavado de dinero, la prevención de los delitos que tienen que ver con los movimientos financieros de terrorismo, de narcotráfico y de tráfico de armas. Son todos temas de problemática de criminalidad internacional que advirtieron en su momento que tenía que ver, sobre todo a partir del incidente del atentado a las Torres Gemelas, que las agrupaciones terroristas movilizaban recursos financieros, entonces tenía que haber un control sobre esto. Igualmente, la historia del compliance viene desde los años 70 y tiene que ver con esto de que las empresas en su actividad económica iban generando actividad ilícita, y ese es el objeto principal de la prevención. Así que esta es como digo siempre, una modalidad de la gestión de las empresas. Hay otras modalidades que habrán escuchado, gestión de calidad, Six Sigma, que tiene que ver con la gestión de costos de las empresas. Hay varias modalidades de gestión de la empresa, responsabilidad social empresaria. A veces estas modalidades de gestión como que pasan de moda, como que hay un boom y está lleno de actividades académicas en los colegios, en las universidades, en los consejos de ciencias económicas. Después, como que pasa, muchas veces hay como una moda de gestiones, pero muchas veces esa gestión quedan instaladas en las empresas, y en nuestro caso en particular, los riesgos que ahora vamos a ir viendo, como que la vida económica va trayendo nuevos riesgos a los cuales las empresas tienen que prevenir, estudiar, anticiparse y generar protocolos de refugio. Entonces, como foco, para que quede claro la idea, ¿no? El compliance tiene como foco justamente la lucha contra los delitos de la corrupción, la prevención contra el soborno como principal. Ahora,
la gestión de cumplimiento en las empresas, la gestión de compliance, tiene como, además de la lucha contra la corrupción y todos esos tipos de delitos que tienen que ver con los sobornos hacia el Estado y la actividad financiera, tiene una segunda función que es prevenir la actividad ilícita hacia adentro, ad intram de la organización, ¿sí? Todos los delitos que tienen que ver con la administración fraudulenta, delitos que tienen que ver con problemas de cheques, problemas aduaneros, lo que yo llamo en general la prevención de los delitos, que sería del fuero penal económico en general, estaría cubierto, o sea, esta prevención de la actividad ilícita, también no solamente al tema de corrupción, sino también al tema de la tutela del patrimonio de las organizaciones. Y digo de las organizaciones porque hay un tema con esto, que solemos relacionar al compliance, lo relacionamos con las empresas, ¿no? Con las unidades productivas, sin importar el tipo societario de que se trate. Pero en realidad, la idea de la gestión de cumplimiento, la idea del compliance, es para las organizaciones, inclusive para las organizaciones del derecho civil, para las asociaciones, fundaciones, consorcios, inclusive para las sociedades del Estado, para cualquier forma asociacional en los cuales participa el Estado, las APEM, las sociedades de economía mixta, las sociedades interestaduales, no por estudio sino por la práctica profesional, tomé conocimiento que los distintos estados que componen el Estado argentino forman sociedades entre sí que tienen actividad económica, sociedades interestaduales entre distintas provincias, universidades. Entonces, qué bueno sería no solamente otras personas de derecho público, las cajas profesionales, los colegios, los consejos, porque hay personas jurídicas de derecho público o de derecho civil que tienen una administración patrimonial muy grande, muy acaudalada la administración patrimonial que tienen, por más que sean personas jurídicas de derecho público. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de conocer algún ingeniero que ejerza la profesión en la provincia de Buenos Aires, pregúntenle si hubiesen deseado que en su caja hubiese existido una gestión de cumplimiento. Y seguramente van a decir que sí, porque las cajas profesionales tienen la administración de grandes patrimonios. En definitiva, se corre riesgo. O sea, donde hay una administración de patrimonio, no importa que sea de derecho civil, que sea de derecho público, donde hay una administración patrimonial, si queremos tener una persona jurídica sana, íntegra, estaría muy bueno que se incorporen programas de integridad, no solamente a las empresas como manda nuestra ley 27401, sino, además de las empresas, también todo el abanico de organizaciones que tenemos. Una pregunta, Patricia. Sí. Acá me aparecen carteles de admisión. ¿Lo admiten ustedes o lo tengo que admitir yo? No, vos no lo toques, que eso bueno. lo maneja la gente del colegio. Lo que pasa es que como estás como coadministrador, Bueno. por eso te aparece eso. Buenísimo. Seguimos entonces. Dijimos que el principal objeto del compliance es la prevención de la actividad ilícita en las empresas, en las corporaciones, ilícitos relacionados con la actividad financiera, ilícitos relacionados con proveer al Estado de bienes y servicios. Esa es nuestra ley 27401. También dijimos que compliance tiene por objeto resguardar el patrimonio de las organizaciones, el resguardo patrimonial para que no se cometan delitos contra el patrimonio, el abanico de administración fraudulenta y todas ese tipo de delitos de índole económica, que acontece mucho en las empresas, en las organizaciones, deslealtades de algunos empleados, y si no hay buenos mecanismos de control,
puede haber problemas problemas de derecho penal, o sea, estamos no solamente de una inconsistencia en el balance o de un problema en la gestión de costos, sino problemas de derecho penal. También la gestión de compliance tiene como objeto el monitoreo. El compliance es justamente control y monitoreo de los diversos aspectos de una organización en resguardo del patrimonio y en resguardo reputacional, es decir, respecto del prestigio de una empresa o institución. En ese sentido, también compliance debe monitorear el riesgo ambiental de cualquier empresa que por su producción afecta al medio ambiente. Este es un tema también de mucha actualidad. También los riesgos sociales. ¿Qué es esto de los riesgos sociales? Las empresas están integradas por recursos humanos, por gente que trabaja allí. Las personas están insertas en un contexto social, socioeconómico, sociocultural. Entonces, los problemas que tiene una comunidad, un entorno social determinado, esos problemas se llevan a la empresa, al establecimiento de trabajo. Y depende de qué se trate la empresa, o sea, cuál sea la actividad económica, la actividad productiva o comercial de la empresa, puede tener determinados problemas. Nosotros, en los cursos de la Cámara Argentina de la Construcción, trabajábamos la detección de determinados problemas de riesgos, en realidad, que tenían que ver con problemas relacionados a adicciones, ¿sí? Adicciones al alcohol, adicciones a sustancias tóxicas, y cómo eso puede repercutir en el trabajo, ¿sí? Cómo puede disminuir la productividad de una dotación de personal, que el personal tenga estos problemas, y además cómo puede repercutir que estos problemas sean llevados al trabajo, ¿no? Todo el tema de que el trabajador asista embriagado o fumando, o que detente en su poder, que tenga en su poder sustancias ilícitas, un cigarrillo de marihuana, que lo llegue al trabajo. Digo, eso es un verdadero problema, ¿no? Para las organizaciones que tienen que trabajar con personal, que tienen grandes dotaciones de personal, que un personal lleve a su trabajo sustancias tóxicas, en cualquier formato, es un verdadero problema. Eso se trabaja en compliance, ¿no? Estos problemas sociales que repercuten en la organización, tienen una incidencia en la productividad, una incidencia en el manejo de los recursos humanos, ni que hablar si esto pasa ya a una actividad ilícita. Digo, el personal que va a la obra a trabajar o que va a la fábrica a trabajar, que detenta sustancias tóxicas y las convida a sus compañeros, o mucho peor si las vende. Entonces ya la empresa, la organización pasa a ser contexto del desempeño de actividad ilícita, y ahí ya estamos ante un riesgo penal, ¿sí? Estamos en un riesgo directamente de derecho penal. Entonces compliance justamente lo que hace es, el gran tema del compliance, que es el monitoreo de toda la organización para evaluar, para detectar y evaluar los riesgos. De hecho, en compliance tenemos matrices, o sea, esquemas, como cuadros sinópticos si se quieren, para detectar y evaluar cuáles son los riesgos. Obviamente, las actividades económicas, algunas son más riesgosas, muy riesgosas, otras son menos riesgosas. Imaginemos una empresa que tiene 3 empleados que trabajan aislados, que son server de internet, y no tienen interacción con otras personas, y prestan su servicio de suministro de server, y probablemente el riesgo sea mínimo, y no, porque no tienen relación con el Estado, no tienen relación financiera, no trabajan con gente. Entonces, hay empresas que tienen mínimo riesgo. Yo creo que solo el hecho por existir una empresa tendría riesgo, pero hay empresas que tienen riesgo muy poquito o ninguno, o sea, se puede medir ese riesgo, o empresas al contrario, que tienen grandes dotaciones de personal, empresas que contratan con el Estado, que son proveedoras del Estado, tienen un alto riesgo en términos de compliance. O
bancos, instituciones financieras, que desarrollan la actividad financiera y también tienen un alto riesgo, también las empresas vinculadas al comercio exterior y las empresas de servicios públicos, es decir, todos los sujetos obligados del artículo 2 de la ley 26.596 de la creación de la UIF, de la Unidad de Información Financiera. O sea, todos esos sujetos que están allí tienen un riesgo de tener problemas penales, tienen un riesgo de que se cometan ilícitos en el marco, ¿sí?, de su actividad económica y dentro de su establecimiento o institución. Entonces, fíjense cómo la gestión de cumplimiento, la gestión de compliance va cada vez abarcando lo que en principio era solamente el riesgo, la evaluación y la prevención del riesgo antisoborno y de la actividad financiera, después fue la actividad contractual, el medio ambiente, los riesgos sociales, hasta que llegamos a este año, que es un año novedoso, digo, novedoso para todas las sociedades, digo, me refiero a las sociedades de los países, novedoso para la ciencia, inclusive para la ciencia dura, porque están ante una nueva enfermedad, un nuevo virus, y novedoso también para las ciencias sociales, ¿no?, para abordar el conocimiento de todas las consecuencias que tiene no solamente la pandemia, sino la aplicación de las normas sobre la pandemia, ¿sí? Entonces, desde Compliance ha surgido la necesidad de evaluar cuáles son los riesgos que ha generado la pandemia en las empresas, en las instituciones, sobre todo los riesgos que ha generado la pandemia respecto del funcionamiento propio de una empresa o de una organización, sea de cualquier naturaleza. Y este riesgo de compliance debe también ser monitoreado justamente por la gestión de cumplimiento. En términos de organigrama de cualquier organización, ¿sí?, compliance deben ser un sector o departamento integrado por un responsable que se lo llama compliance officer, que tiene que convocar un equipo de gestión integrado por personal de distintos sectores, y que reporta directamente, por lo menos en el esquema teórico de la organización de gestión de cumplimiento, este equipo reporta directamente a los dueños de la compañía, ¿sí?, directamente a los accionistas o directamente al presidente del directorio. Ese sería como el esquema teórico básico, un sector que lleva adelante esta gestión de monitoreo, de detección de riesgos, y además de llevar adelante protocolos para la solución de los problemas cuando el riesgo se detecta, se evalúa y se preparan los protocolos o algoritmos de solución ante el riesgo detectado. Esta gestión es llevada por el equipo de compliance, que tiene un compliance officer, como decía, que reporta directamente a los dueños de la empresa o al presidente del directorio, lo que en la teoría de compliance se llama a los top de la organización, ¿sí? La idea es que este sector de compliance no esté sujeto a un organigrama que tenga un control jerárquico de varios sectores de gerencia, ¿sí? Si compliance depende del gerente general, que depende de una persona del directorio, si hay demasiadas dependencias jerárquicas, se pierde la esencia de la gestión de cumplimiento. Bueno, entonces ha llegado el fenómeno de la pandemia y es interesante reflexionar sobre las consecuencias que ha generado la pandemia y cuál es la respuesta desde la gestión de compliance. Uno de los objetivos que tiene cualquier gestión de cumplimiento, sea una empresa grande, pequeña o mediana, hay muchas empresas pequeñas que necesitan tener un programa de integridad porque son proveedoras del Estado. Así que empresas pequeñas, inclusive de poca dotación del personal, pero cuyo objeto es la contratación con el Estado en forma de tractos sucesivos, es decir, prolongado en el tiempo, el Estado le puede requerir que se hayan ajustado lo adecuado a la norma,
que tengan su programa de integridad conforme está mandado en el artículo 22 y 23 de la ley 27401. Entonces, estas empresas que contratan con el Estado se tienen que adecuar a la norma, tienen que tener un programa de integridad y lo tienen que presentar ante el Estado Nacional cada vez que participan en un proceso licitatorio. El objetivo, el espíritu de la ley, si se quiere, ese espíritu de la ley que está nutrido de toda la teoría de la gestión de cumplimiento, es crear una cultura de cumplimiento. Es decir, que el cumplimiento rija la conducta de los miembros. ¿Sí? Ese sería como el objetivo máximo de una gestión de compliance en una organización. Que la gente naturalmente tienda a cumplir con las normas, ¿sí? Con todas las normas del proceso. Si pensásemos en términos sociales, digo, en términos de la sociedad en general, aspiraríamos a tener sociedades que tiendan, que naturalmente acepten cumplir con las normas. Y como fenómeno social, a mí me parecía muy interesante la reflexión de cómo esta pandemia del COVID ha impactado con una intensidad diferente en los distintos países, en las distintas poblaciones. Y fíjense qué interesante, ¿no? Algunas curiosidades que yo quería compartir. En el Wuhan, donde empezó el COVID, hicieron una gran fiesta de que habían dado por terminada la pandemia, no usan más barbijo, están en las fiestas, habrán visto las imágenes por la tele. Corea también supo contener. Hay varios países, bueno, Nueva Zelanda, tal vez el ejemplo de la mejor gestión, e inclusive al lado nuestro, Uruguay, pudieron contener distinto este fenómeno de la pandemia. Y nosotros los argentinos, a modo de reflexión digo, ¿no? Históricamente yo creo que tenemos una tendencia natural a la rebeldía, digamos. O sea, somos como intrínsecamente anti-compliance, por decir de alguna forma. Tenemos como una tendencia natural, lamentablemente, o por lo menos de hace unos años para atrás, a no cumplir con las normas. Entonces, no importa bien por qué, cuál sea mi motivación, yo creo que... Uy, se me corrió la cámara. Yo creo que sin lugar a dudas, tanto en Argentina como en el resto del mundo, las normas jurídicas que se sancionaron como consecuencia de la epidemia y para poder controlarla, han sido limitantes o han vulnerado o por lo menos cercenado algunos derechos constitucionales o derechos humanos en general que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad de reunión, la libertad de tránsito, de movilidad, inclusive hasta las libertades económicas para movilizar cargas y ejercer la industria lícita. O sea, hay las normativas en general del mundo y nuestras leyes en particular, ley 27541, que es la norma, digamos, la ley que decretó la emergencia, artículo primero, que es la que inicia la normativa del derecho de emergencia por esta pandemia, ley 27541, y después todos los DNU que vinieron el 2927 y todos los decretos que después fueron prorrogando el aislamiento. Lo que les quiero decir con esto, que no somos el único país que emitió este tipo de normativas restrictivas de las libertades, pero que justifican... Germán, perdón. ¿Sí? Se te ¿Sí? cerró la cámara, ¿puede ser? Habilítala. Ah, no sé. A ver. Fíjate. Ahí está. A ver. Ahora sí te vemos, sí, ahí sí. Está. No, ahí se volvió a salir. No sé qué pasa. A ver. Sale la foto de tu hermano.
¿Estás ahí? Germán. Ahí. Bueno, no importa, si no, seguí hablando y después... A ver ahora. Ahí está. Sí, ahí te vemos. Ahí está. Bueno, ahí les estaba diciendo que la normativa, tanto nuestra ley como nuestra ley, como la 27.541 y todos los decretos que ya conocen, que reglamentaron y prorrogaron el aislamiento junto con los otros países, restringen libertades individuales. Eso es cierto y no se puede discutir. Lo que sí me parece interesante reflexionar es cómo fueron las respuestas de las poblaciones ante estas medidas restrictivas. Y lo que me parece muy curioso, y que vale la pena la reflexión, es cómo aquellas sociedades que tienen una mayor cultura cívica, ¿sí?, aquellas sociedades que son mucho más disciplinadas, pudieron tener una contención de la pandemia y unos resultados muy superiores a aquellas sociedades que somos más indisciplinadas, más rebeldes, como somos nosotros los argentinos. Digo, para bien y para mal, así como tenemos cualidades, que somos creativos, afectuosos y un montón de cosas más, tenemos gran capacidad de adaptabilidad y en fin, lo que sin duda otras poblaciones tuvieron mejores resultados. Y esto no solamente respecto de la pandemia, me permito acá hacer como un pequeño paréntesis. En la Universidad de Quilmes, ciencias económicas se estudia mucho en relación a otros paradigmas de desarrollo. Nosotros tuvimos un paradigma de desarrollo industrial, de sustitución de importaciones, de crecimiento económico, que después, a partir del año 76, se decidió terminar con ese modelo y tener otro modelo. Pero no quiero hablar de ese tema, pero lo que sí nos hace mucho hincapié en el estudio comparativo de las distintas sociedades y cómo han alcanzado distintos niveles de bienestar. Y uno de los factores comunes, como factor común que tienen varias sociedades que lograron un bienestar y un desarrollo económico, justamente es no solamente la cultura cívica de las poblaciones, sino también el disciplinamiento social. Yo sé que a veces, en algunos contextos académicos, hablar de disciplinamiento a más de uno le puede generar como una especie de terror, por decir de alguna forma, sobre todo en sectores de ciencias sociales. Hablar de disciplinamiento puede generar un choque ideológico, si se quiere. Pero en verdad que si uno mira cómo otros países lograron mejoras sustanciales en su calidad de vida, en el desarrollo económico, inclusive ahora actualmente con la pandemia, parecería que las poblaciones que tienen naturalmente una inclinación hacia la cultura cívica, hacia el cumplimiento de las normas, tienen un mejor desenvolvimiento. Y fíjense estos ejemplos que yo les estoy dando de Nueva Zelanda, que es el caso paradigmático número 1, bueno, los países escandinavos, pero sin ir tan lejos, acá Uruguay tuvo mucho mejor desempeño. Pero no es la responsabilidad solamente de los gobiernos, esto quiero decir, no solamente de los gobiernos, también las poblaciones somos de alguna forma responsables. Esto es una opinión, si se quiere, no es una opinión científica, pero es como bastante evidente que si queremos comparar variables de desarrollo económico de países que tienen cultura cívica a variables de desarrollo económico a países que no tenemos cultura cívica, parecería que ahí hay digamos, una línea conductora que la cultura cívica tiene que ver con las posibilidades de desarrollo. Y ahora quedó bastante evidente que la cultura cívica tiene que ver con la modalidad y la forma de contención a la pandemia. Por ahí a veces el individualismo, ¿no?, el egocentrismo de querer hacer una fiesta de todos modos, de copar los bares en pandemia, o sea, que han visto por los medios de comunicación, eso tenía mucho que ver. Yo creo que
tanto las personas jurídicas como las poblaciones deberíamos cambiar nuestro paradigma y cambiar con esta historia de intentar eludir las normas, sino al contrario tratar de cumplirlas. Esto es un comentario nada más que quería hacer como reflexión. Ahora, volviendo al centro del impacto de la pandemia en las organizaciones, recuerdo sin importar si sean de derecho civil, de derecho público o de sociedades comerciales, la pandemia tuvo un impacto directo en la vida institucional de las personas jurídicas. ¿Sí? Y como yo sé que acá en el auditorio hay mucha gente estudiosos del derecho societario, seguramente habrán tenido consultas y, digamos, de la casuística en general, las dificultades que tuvieron todos estos meses las personas jurídicas simplemente para funcionar como tales, es decir, simplemente para tener en correcto orden la vida institucional de las personas jurídicas. Las dificultades que tuvieron las personas jurídicas en poder hacer sus reuniones sociales, ¿sí? Sus reuniones asamblearias, ¿no? Este límite que tiene el artículo 158, inciso A del Código Civil y Comercial, ¿no? El nuevo código que ya avisoró en su momento la influencia de las tecnologías en el derecho, en la economía, y ya se permitía, o sea, se contempló esta posibilidad de las reuniones a través de plataformas, pero ahí estipula requisitos, y ha sido difícil para muchas personas jurídicas tratar de cumplir con estos requisitos. En algunos casos, por ejemplo, a mí me da la sensación que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene como una ventaja normativa, porque, por ejemplo, para el caso de los consorcios, la Dirección de Protección y Defensa del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expidió resoluciones que permitían las reuniones de la asamblea de los consorcios, del consorcio de personas jurídicas, para que puedan designar autoridades y puedan tratar sus temas. En Capital tenemos la resolución que yo llamo pionera, la resolución 7 del 2015, y ahora la resolución 11 del 2020, que justamente viene a solucionar este tema y a permitir que las personas jurídicas realicen sus reuniones sociales por plataforma ante este contexto de la pandemia, también cumpliendo recaudos y requisitos. Pero de todos modos, yo lo que percibo que en Provincia de Buenos Aires, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas no ha llegado tal vez a regular, al igual que la IGJ, estas situaciones, y muchas personas jurídicas de Provincia de Buenos Aires se encuentran en una situación compleja. Además, también una de las cosas que quería comentar es que muchas veces, sobre todo en aquellas personas jurídicas, aún de derecho civil, pero donde hay una importancia o un caudal patrimonial muy importante por administrar, por ejemplo, los barrios cerrados, ¿sí? Por ejemplo, asociaciones deportivas profesionales, donde la administración económica es muy importante, y hay un problema allí con la posibilidad concreta de realizar actos asamblearios, actos jurídicos que tienen que ver con el funcionamiento institucional de la persona jurídica, digo en el contexto, en un marco de conflictividad. Pensemos que personas jurídicas importantes no es que son 4, 5, 10 miembros, son muchos, tienen intereses contrapuestos, y esto genera complicaciones. Así que yo creo que como primer impacto que tuvo la pandemia, fue un impacto directamente en la vida institucional de las personas jurídicas, con estas dificultades concretas para poder reunirse, y con estas soluciones normativas desparejas, dependiendo de la jurisdicción a donde se encuentra radicada la persona jurídica, ¿sí? Por eso digo, me parece que en IGJ hay un avance muy grande, en Capital general, no solamente por las sociedades, sino también por los consorcios, pero me parece que provincia vino más atrasado.
A modo de comentario, municipios de la provincia de Buenos Aires han autorizado por actuaciones administrativas, distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, eso lo pueden googlear, o sea, pueden encontrar los municipios, todo, los expedientes administrativos. Si alguien tiene algún interés particular me lo pide, y yo con mucho gusto suministro la información. Han autorizado por acto administrativo la realización de asambleas presenciales con protocolos de seguridad fijados por la propia municipalidad, y garantizando la municipalidad la bioseguridad. Entonces, esa ha sido una solución, sin lugar a dudas, para que las personas jurídicas puedan tener sus reuniones sociales con total seguridad, y sin vulnerar los derechos de nadie, porque el problema del artículo 158 es lograr las conformidades de todos los participantes, y esa unanimidad es muy difícil de conseguir, ¿sí? Ahora, si la reunión se puede hacer presencial en esta etapa del aislamiento, se puede hacer presencial, y el Estado, en definitiva, el Estado municipal lo autoriza por actuación administrativa, lo autoriza por acto administrativo, yo creo que en esos términos la reunión presencial en provincia de Buenos Aires, en cualquier otra jurisdicción que no se encuentre beneficiada por los alcances de la IGJ, se puede hacer esta reunión social correctamente sujeta a derecho. Ese es un camino, una punta de solución. El COVID tuvo en la vida institucional de las empresas estas complejidades y estas soluciones dispares. También lo que yo les quería comentar es que el COVID tuvo una incidencia sobre las actividades económicas, ¿sí? Habrán escuchado por los medios de comunicación que muchas empresas de transporte de cargas se quejaban por la instalación de aduanas interiores, es decir, que el pase de una jurisdicción, de una provincia a la otra, implicaba demasiadas restricciones y trastornos para la operatoria de la logística, ¿sí? Para la distribución. En el caso extremo de que algunos camioneros les ponían una faja de seguridad en la puerta para que no se puedan bajar del camión. Esas medidas, sin duda, colisionan con la Constitución Nacional. Hay una tensión de derechos constitucionales, ¿no? El derecho a ejercer, trabajar, ejercer toda industria lícita, y también la potestad del Estado por tutelar la salud pública como bien jurídico protegido. Bueno, y ahí estuvo la tensión. Yo creo que esa tensión ya ha disminuido, pero este comentario tal vez anecdotario tiene que ver con evaluar que la propia actividad económica de las empresas genera un riesgo que tiene que ver con el COVID, un riesgo que es hacia el propio personal y un riesgo que es de la propia actividad que puede contagiar a terceros. Ahora tenemos un atenuante, digo como atenuante para las empresas. Es tanta ya la difusión social del virus que sería bastante difícil de probar que la actividad económica de una empresa en particular pueda ser imputable en los términos del 202, 205 del Código Penal de propagar una enfermedad contagiosa, ¿no? O sea, la divulgación del virus ya es muy social, una circulación social muy grande. Pero sin embargo, si estamos asesorando una empresa y queremos asesorar en términos de gestión de cumplimiento, de gestión de compliance, no podemos no informar a nuestro cliente que extreme los recaudos con seguridad e higiene, que se ajusten a un protocolo si se trata de establecimientos productivos que concentran grandes dotaciones de personal, ¿sí? Hablamos, ni siquiera tenemos que hablar de 100 empleados. Un taller textil que tiene 30 empleados que trabajan en un espacio cerrado, que hay muchos talleres textiles, por ejemplo, es muy importante que seguridad e higiene, a requerimiento del compliance o por iniciativa propia, definan cuáles son los protocolos para prevenir los contagios. Por lo menos tenerlos definidos, informados al personal. En la gestión de compliance se trabaja mucho con aspectos comunicativos adentro de una organización, ¿sí?
porque digamos, la comunicación efectiva tiene que ver con las consecuencias y la responsabilidad de cada uno en una organización. Les tiro unos tips como parámetro, ¿sí? Que, digamos, que los pueden aplicar rápidamente donde ustedes trabajen. Información de poca importancia, uno la puede transmitir verbalmente, y la persona la escuchó y alcanza, porque no tiene mayor importancia. Información que tiene que ver con ya temas de procesos de trabajo, ¿sí? La información debe tener un doble formato. Además de verbal, tiene que tener un formato escrito. O sea, yo le puedo decir a mi secretaria, al cadete, le digo, mirá, mañana trae facturas a la mañana, es una información, no hacia el proceso productivo del estudio jurídico, no hacia el proceso de gestión del juzgado, no hace el proceso productivo de una empresa. Es decir, trae algo, listo, no tiene ninguna consecuencia. Ahora, si yo voy a dar una instrucción de cualquier información respecto del proceso productivo, la información tiene que tener dos canales, verbal y escrita, ¿sí? La escrita puede ser por cualquier medio electrónico, pero tiene que tener una doble llegada al destinatario, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero comunicar tiene unas consecuencias jurídicas, por ejemplo, yo abogado le aconsejo al dueño que implemente un protocolo de prevención respecto del taller de producción. Si yo quiero asegurarme que he prestado ese consejo, es bastante evidente lo que voy a decir, yo tengo que dejar un registro fehaciente de esta comunicación. Entonces voy a utilizar todos los canales posibles para asegurarme que la comunicación haya llegado a su destinatario. Lo voy a decir verbalmente, lo voy a mandar por mail o por WhatsApp o por las dos formas, y además lo voy a tener por escrito en formato papel, ¿sí? A veces conviene dar este consejo, ¿no? Consejo profesional con fecha, recomiendo implementar un protocolo de COVID con fecha, que lo firme el destinatario de esa comunicación. Mire, antes en las empresas, antes de que exista el mail y el WhatsApp, ¿no? Antes de la revolución tecnológica, en las empresas se utilizaba mucho el memorándum, que por ahí los que tenemos más edad lo recordarán, o sea, entre el gerente al empleado, al jefe de compra, a contar, circulaban papeles con información. Había una ventaja con esa modalidad de gestión. Quedaban las firmas, ¿sí? Ahí ese modo de comunicación, como notificación fehaciente, presión formal, interna, el memorándum, pero por lo menos estaba el registro de que quien se tenía que notificar de esa comunicación se había enterado. Entonces, lo que yo aconsejo, digo, en términos de compliance, esto tiene que ver con la compliance, tiene varios ribetes, este sería gestión de recursos humanos en compliance, esto de que la comunicación sea efectiva y por todos los canales posibles. Entonces, temas de responsabilidad en la empresa, en los estudios, en las empresas que ustedes atienden, en el juzgado, o sea, tener esa comunicación como muy resguardada, ¿no? Como modalidad de comunicación. Lo que no es importante solo verbal, lo que tiene importancia en el proceso productivo, en el proceso de gestión, verbal y escrito, y lo que tiene muchísima importancia, porque genera responsabilidad, lo tengo que tener por todos los formatos, inclusive el formato papel. Entonces, lo que compliance debe monitorear, porque la esencia del compliance es el control, el monitoreo. Miren, la presidenta de la Asociación Argentina de Compliance dice en los congresos de compliance que las mujeres son las más indicadas para llevar adelante la gestión de compliance. Lo dice un poco graciosamente, pero algo de razón tiene. Dice que las mujeres son naturalmente controladoras, como que el control les sale natural, ¿viste? Como que, ¿viste? Que controlan cuánto tardás de ir, no sé, del juzgado a la oficina, entonces, cuánto tardás de llegar de la oficina a volver a tu casa, como que hay
como una especie de radar de control que les sale natural de lo que está pasando en casa, si los chicos están haciendo la tarea, si no, que esto y que el otro. Y yo creo que la naturaleza las dotó, medio por administrar los recursos del hogar, de esta capacidad de control. Ella lo dice un poco en broma y creo que tal vez un poco en serio, porque tiene bastante de razón esto que a las mujeres les sale el control natural. Entonces, compliance debe tener un control sobre seguridad e higiene, por lo menos, y si no hay nadie contratado de seguridad y higiene, compliance debe decir, che, mirá, hay que contratar un técnico en seguridad y higiene para que traiga un protocolo, ese protocolo instalarlo, comunicarlo, ¿no? Inclusive al personal se le puede comunicar el protocolo por escrito, ¿no? Que se notifiquen de que hay un protocolo. Lo mismo con los riesgos sociales, ¿no? Yo aconsejo en las empresas de construcción que Recursos Humanos le comunique a cada uno de los trabajadores que se tiene que llegar en condiciones, de que no se toma alcohol en el trabajo, pero por escrito, que no se puede llevar cigarrillos, o sea, que se tienen que portar bien, eso se puede comunicar. No tal vez con la formalidad de una comunicación jurídica, sino hay algunos formularios, digamos, visualmente más amigables, ¿no? Que la persona se entera del mensaje en un formato más amigable. Entonces dice, acá en la empresa trabajamos todos juntos con estas pautas, pero el tema es que se enteran del mensaje. Bueno, con el riesgo del COVID lo mismo. Si yo ya podía prevenir riesgos sociales trabajando con los recursos humanos, comunicándolos de manera amistosa, amigable, o visualmente por lo menos positiva, no con formato de notificación judicial, pues salen todos corriendo. Se trabaja ese tema comunicacional. Y lo mismo con el riesgo de COVID. Se puede prever el COVID instalando protocolos y comunicando a todos el protocolo. ¿Sí? Sí, por la naturaleza de la explotación, trabaja mucha gente en la empresa, pensemos en una cocina industrial, una cocina para un establecimiento penal, 1000 personas que tienen que comer todos los días. Y esa cocina tiene muchos empleados, mucha gente trabajando allí, pero hay protocolos que se pueden implementar. Hay algunos de mucha bioseguridad, como de máxima bioseguridad, de los que yo encontré y conozco, porque sé que es muy riguroso, es el protocolo de prevención COVID ANLIS, así como se llama, ANLIS. ANLIS. ANLIS es la Administración Nacional de Laboratorios, el Instituto Malbrán, ¿sí? De enfermedades infecciosas. Protocolo de prevención COVID-19 ANLIS. Ese sería como el protocolo máximo para prevenir riesgos de bioseguridad, pero no solamente de COVID, sino de enfermedades infectocontagiosas en general. Cualquiera me puede decir, che, es bastante extremo un protocolo de tanta rigurosidad científica. Ese sería como el máximo. Si tengo mucha gente trabajando, y mayor va a ser la rigurosidad. De hecho, en este protocolo tienen previsto cuántas personas pueden estar por cada ambiente, cuántas pueden transitar por el pasillo, bueno, un montón de recaudos tal vez excesivos, si se quiere, para una empresa común, pero también hay que ver de qué se trata la empresa. Si tenemos de cliente una empresa farmacéutica o de laboratorio de análisis clínicos o de la industria química, y trabaja mucha gente en ambientes cerrados, y tal vez convenga buscar protocolos de este tipo. No es el único igual, yo tiré tal vez el de máxima rigurosidad. Pero lo que sí es importante, la mayoría de los técnicos en seguridad y higiene ya tienen sus protocolos, y si uno los contratan, te hacen el protocolo, la comunicación visual en el lugar de trabajo, para que todos lo cumplan y estén prevenidos. Así que bueno, esta es la esencia de esta charla para incluir en los riesgos que tiene que evaluar y prevenir el compliance, los riesgos por el contagio de esta pandemia que nos ha complicado tanto este año nuestra existencia. Yo creo que ya igualmente va a quedar incorporado en la gestión de compliance, probablemente no sea la última infección, la última enfermedad infecciosa de la humanidad, así que esto ya va a quedar instalado. Yo creo que va a haber una nueva normalidad, sobre todo en lugares de grandes concentraciones de dotaciones de personal,
van a quedar protocolos aunque la pandemia pase, ¿no? Aunque la vacuna tenga éxito. Me parece que el riesgo de prevenir enfermedades infectocontagiosas va a ser un riesgo más en seguridad y higiene industrial, y eso va a quedar como establecido, tengo esa sensación. Así que bueno, este es como el mensaje que quería dar en la charla de hoy, cómo reflexionar respecto de esta incidencia de la pandemia en la vida de las empresas, en la vida institucional de las organizaciones, y el impacto que tiene en el desempeño de la actividad económica. Y como reflexión también, que por ahí podemos charlar un rato, es esto de las sociedades, países, cuyas sociedades tienen una mayor cultura cívica y cómo tienen desempeños distintos respecto, no solamente de este tema del COVID, sino respecto del bienestar de las poblaciones. Eso también me parece interesante como objeto de estudio de ciencias sociales. Así que bueno, ojalá les haya gustado estas palabras que tienen que ver con el compliance y el COVID. Así que les agradezco mucho, y no sé si tienen alguna inquietud o para comentar alguno de los aspectos de la reunión, de la charla. Bien, gracias. Gracias, Germán. Y sí, en realidad es un tema que trae para un gran debate sobre determinados lineamientos. Yo les había hablado al comienzo de esa vulnerabilidad empresaria, dentro de los cuales colocábamos este tema. Ustedes pueden preguntarse de qué me sirve saberlo o qué uso le puedo dar. Les puedo contar que el abogado que asesora a la empresa hoy en día tiene que estar preparado tanto y trabajar en forma conjunta, tanto como el de el ingeniero de seguridad industrial, ¿sí? el que ve todo el aspecto de toda la seguridad de la empresa y de la fábrica y de las oficinas y de los ingresos y egresos. También tienen que trabajar con los recursos, con la parte o la persona que esté encargada de los recursos humanos, con el de administración, con el contador, con la persona de venta, con la persona de publicidad. ¿Y por qué? Porque tenemos normas que regulan cada uno de estos aspectos. Y esas normas jurídicas las conocemos o deberíamos conocerlas nosotros, ¿sí? Y somos los que vamos a asesorar dentro de eso. Acá hay unas preguntas. A ver, Gabriela Camicha, ¿querés hablar? Activa el micrófono. ¿Podés? ¿Dónde está Gabriela? No lo veo. Ahí está. Activa tu audio. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Germán, hola Patricia. Hola, ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Todo bien, un gusto verte. Lo mismo digo. Yo igual ahí aclaré, nos vamos a un tema laboral, pero bueno, sabemos que está todo relacionado. Mi pregunta apuntaba con el tema del cumplimiento de estas disposiciones de compliance que tenga una determinada empresa y que un trabajador no lo cumpla cuando, por ejemplo, esto es lo que es sanitario, lo que es en cuestiones de seguridad sanitaria. Cuando la empresa por ahí toma otros recaudos más allá de lo que exige el Estado. Por ejemplo, hay determinados protocolos y a su vez se hace asesorar y tiene, por ejemplo, mayores medidas de seguridad. Ante el incumplimiento, entiendo que es posible un despido con causa si es un empleado, digamos, no lo cumple, porque estamos hablando de un riesgo bastante grave. No podríamos... Ay, ¿me escuchan? Pues me parece que quedó... Sí, te escuchamos perfecto, ¿eh? Lo que no sé dónde está Germán. Ahí está, se apagó. Se había ido. Se me había cortado a mí. Sí. Sí, bueno, la conexión, la verdad que es muy buena. No, está bien. Lo que se fue la imagen de Germán. Pero, ¿escuchaste, Germán? ¿O tenés problema de audio? Bueno, hasta que... Sí, me parece.
Cuando se plantean estos temas, estudiando las cuestiones de asesoramiento de pymes, siempre los abogados nos plantean esta cuestión que estás planteando vos, Gaby. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo se lo notificamos? ¿Tienen que consentirlo? ¿Tienen que aceptarlo? ¿Qué pasa si no aceptan? Hablando, por ejemplo, del reglamento de funcionamiento de la empresa, ¿no? Y siempre fue ese gran problema. Si no lo quiere reconocer, ¿qué consecuencias tiene? En realidad, creo yo, no sé, les dejo abierto para ustedes, incluso está Daniel también allí, hola Daniel, que esa especie de reglamento del comportamiento y de las reglas de funcionamiento se deben, primero, cuando la persona ingresa ya tiene que saber y tenerlo dentro de su legajo de ingresos, ¿sí? Y si ya se impuso después, teniendo los empleados, se le debe notificar, ¿sí? Independientemente de que lo acepten o no, que lo impugnen, qué sé yo, es un reglamento que nosotros desde la parte de la empresa debemos tener la prueba de que los trabajadores lo conocen, ¿sí? Por supuesto que si lo impugna no lo acepta o qué sé yo, no por eso va a ser un motivo de despido o demás, para nada. Pero él lo conoce, ¿sí? Y en caso de incumplimiento de ello o de poner en peligro a otros por esa actividad, y bueno, allí empezaremos a analizar. Hay muchos casos incluso en la jurisprudencia con actividades en las empresas, por ejemplo, los que trabajan con cosas con sierras, ¿sí? O con máquinas que despiden electricidad y demás, que hay empleados que no quieren usar, por ejemplo, las gafas esas de protección, ¿sí? Los tribunales, es decir, si se logra probar que esta persona lo sabía, incluso se lo instó en varias oportunidades, por ejemplo, a que realice el uso de ello, los jueces son libres a poner, a expedirse en favor de la empresa. Hubo casos en que se expidieron 50 y 50. En el caso en que, por ejemplo, sabiendo que ese trabajador no cumplía con lo establecido y las normas de seguridad y demás, y de funcionamiento, no se lo instó, ¿sí?, a cumplir con dichas normas, ¿sí? Así que bueno, no sé qué pensás, Germán. No sé si alcanzaste. Sí, sí, escuché atentamente. A mí me parece que los incumplimientos de los deberes a su cargo de cualquier... primero, si se tratase de un profesional, tendría una responsabilidad profesional, ¿sí? O sea, un bioquímico que deja abierta la ventana del laboratorio, infecta a los demás, o sea, directamente habría una negligencia. Así que yo creo que los incumplimientos de los deberes a cargo del trabajador, por más que esté en relación de dependencia, no tendría como una exhibición. Y muchas empresas, cuando ingresa al trabajador, le hacen firmar el reglamento para que esté notificado. Les comento, por ejemplo, algo muy sencillo que conozco por atender empresas de la construcción.
Cuando ingresan a trabajar les hacen firmar los reglamentos, hay un tema con la indumentaria, el uso de la indumentaria obligatoria y de seguridad, porque la empresa les provee los zapatos de seguridad, la ropa, y entre los elementos que son provistos por la empresa es el casco. Algunas empresas tienen problemas disciplinarios justamente porque uno de los deberes a cargo del trabajador es ponerse el casco. Y otras empresas directamente al trabajador le dicen una sola vez, si se ven que se saca el casco, le dicen una sola vez, y el que no se pone el casco lo echan. Directamente cortan la extinción. Ellos tienen una ventaja por el régimen de la 22.250. Hay un régimen laboral específico de la industria de la construcción que les permite estas extinciones cuando termina la obra, o extinciones anticipadas menos costosas que la ley de contrato de trabajo. Pero muchas empresas que son constructoras, que trabajan, por ejemplo, para empresas petroleras, las empresas petroleras todas tienen un departamento de compliance muy desarrollado que ejercen monitoreo de compliance sobre las empresas contratistas y especialmente sobre las empresas constructoras. Entonces les exigen la máxima seguridad porque son actividades riesgosas. O sea, piensen que hay oleoductos, tanques de petróleo, uno se pone a fumar y vuelan todos. Entonces, cuanto mayor riesgo tiene la actividad económica, mayores son los protocolos y mayores son las responsabilidades. Entonces, esos trabajadores que trabajan en esas instalaciones, aunque sean simplemente obreros de la construcción, tienen una rigurosidad en el procedimiento de su trabajo y mucha rigurosidad respecto del tema de seguridad e higiene. Y si no cumplen con los deberes a su cargo, o sea, tienen la extinción de la relación como asegurada, digamos. Por eso, yo creo que si asesoramos a una empresa, tenemos que asegurarnos tomar el recaudo de que el trabajador esté notificado respecto de cuáles son las obligaciones a su cargo. Digo, como obligaciones, artículo 63 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, pero especificar bien cuáles son las obligaciones, qué es lo que se espera, la descripción del puesto del trabajador, cuáles van a ser las obligaciones de su cargo. Porque una cosa es llegar tarde al trabajo, no pasa nada, y otra cosa es fumar al lado del surtidor de nafta. Digo. O sea, los incumplimientos pueden generar una negligencia. Así que me parece que si tenemos una empresa que tiene procesos productivos complejos, estaría bueno que el personal firme reglamentos de protocolo, ¿no? De algoritmos de cómo tiene que ser su conducta en el trabajo. Esa es más o menos la respuesta, Gabriel. Esperemos que hayamos sido de ayuda en ese sentido. No, está perfecto. Aparte me planteaba por esto del COVID hoy en día, que se le va a modificar un protocolo diferente al de inicio y tiene que cumplirse, eso daría lugar a una sanción. Sí, yo diría que respecto del COVID, si van a implementar un protocolo propio en la empresa, que el trabajador lo tenga, que esté comunicado, que lo haya firmado, puño y letra, eso sería lo más recomendable. Perfecto. Y después, respecto que tiene que ver con esto, acá hay una pregunta en el chat, que dicen si nosotros los abogados o el contador podemos preparar el protocolo. La respuesta es no, directamente. ¿Por qué? Porque nosotros como los profesionales que trabajamos en las empresas o que atendemos empresas, tenemos una ley que regula nuestro ejercicio profesional, ¿sí? En el caso de los contadores, hay una ley 20488, artículo 13, dice exactamente cuáles son las incumbencias profesionales del contador, y ahí hay una extensa nómina de actos que pueden hacer, contabilidad, impuestos, las certificaciones, ellos hacen las certificaciones, que llevan a legalizar al colegio, al consejo, y ahí tienen, no son tantos tampoco, creo que son 15 incisos que dice cuáles son lo que puedo hacer, y nosotros los abogados tenemos nuestra ley de ejercicio profesional, la 5.177 o la de capital, y nosotros no tenemos esa incumbencia profesional de determinar protocolos que tengan que ver con la prevención del COVID. Para eso,
estaría bueno que recomendemos la contratación del personal idóneo, que sería, como dice Patricia, un ingeniero en seguridad industrial, de seguridad e higiene, que él sí va a tener esa incumbencia para poder hacerlo y diseñar el protocolo específico para esa organización. En este caso, seamos prudentes. Y nuestro trabajo ahí, por ejemplo, sería también asesorar, porque a veces se pueden exceder en los requisitos de seguridad y demás, que jurídicamente después pueda traer algún conflicto o sea excesivo, que exceda a la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Claro. Recuerden que todo esto, tanto los reglamentos generales como las cuestiones de compliance, deben estar siempre ajustadas a la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿sí? Y me gustaría ver, Daniel, qué es lo que vos pensás, porque a mí, yo creo que por supuesto en la parte contable y en las partes societarias, también tenemos normas de seguridad y demás, que está bien en las incumbencias del contador. Daniel, si querés, activa el micrófono. Me parece que primero tendrías que activarlo vos y él después se activa, pero porque a mí me pasó. A ver. Darle a la autorización. A ver, ahora sí. Ahora sí. A ver, no, yo comparto con Germán que para redactar un protocolo tenemos que caer en ingeniería en seguridad e higiene, o incluso ahora hay profesionales, ya hay técnicos en seguridad e higiene, hay varias carreras nuevas, pero no ni contadores ni abogados. Pero con la pregunta de Gaby me quedó algo haciendo ruido, que es el principio de progresividad que encontramos en todas las sentencias laborales, donde si uno la primera medida que toma es el despido, me parece que la justicia no lo va a convalidar. O sea, creo que progresivamente primero habrá que apercibir, después suspender y quizá en caso de varias reincidencias pensar en el despido. Pero en materia de salud, claro, yo me planteaba eso. Comúnmente uno hace eso, primero un apercibimiento y demás, pero si se incumple un protocolo, que estamos hablando de una cuestión de salud, con estas medidas que se están tomando, ¿no daría lugar a un despido? No, si es grave, salvo. Claro, sí, si la persona no usa el barbijo, no se puede poner alcohol en gel, como que no puedo percibirlo si está ya provocando un riesgo a los demás. Es como que... A ver, el tema, Gaby, yo creo que yo personalmente compartiría con vos que si alguien pone en riesgo a los demás, uno podría tomar esa decisión, pero la jurisprudencia laboral creo que nos saldría en contra a vos y a mí. Me parece que casi todos los fallos, y muchas veces hemos encontrado situaciones graves realmente, y los jueces laborales aplican ese principio de progresividad, donde primero hay que apercibir, sancionar, quizás suspender para separarlo y no poner en riesgo a los demás, pero el despido como primera instancia, por más grave que sea el incumplimiento, yo no lo vi convalidado casi nunca, y en incumplimientos graves. Pero sí creo que, como decía Germán, el protocolo, comunicarlo, y después incluso en el protocolo un régimen de sanciones progresivo. Normalmente la sanción progresiva, cuando el trabajador quiere conservar el empleo, la empieza a cumplir. Al apercibimiento, a la suspensión a veces se empieza a cumplir. Cuando no termina el despido, pero no como, me parece que no como primera medida. Ahora, hay algo, ya que hablé, que me dejó pensando de la charla de Germán, el análisis de Germán de, bueno, los argentinos como incumplidores casi seriales de las normas, que hay algo sociológico, que los sociólogos lo han analizado mucho y creo que da para analizarlo mucho más. Y algo que a mí me está preocupando es que si bien al comienzo, cuando se empezó a abrir la actividad, fue a partir de normas, las primeras aperturas de actividades después del aislamiento fueron con normas. Pero en los últimos 2 o 3 meses hubo una apertura que el Estado la aceptó, de hecho todos la vemos, y que mucha apertura no tiene normativa. Con lo cual hay algo así como que se aceptó un incumplimiento generalizado. Nadie dice nada, claro, nadie dice nada hasta que no encontremos, no sé, un foco de contagios en una empresa que abrió cuando no se permitió. En provincia de Buenos Aires
han abierto la mayor parte de los bares copiando el esquema de Capital, sin una norma concreta en la mayor parte de los municipios. Entonces, ahí es donde me quedó la duda, y a lo mejor, no sé, Germán, si vos lo pensaste, ¿cómo puede una empresa armar un protocolo cuando no tiene una norma del Estado que lo autorice a abrir? Y obviamente, como vos decías, cuando no es una empresa grande que pueda lograr el acto administrativo propio, ¿no? Una autorización expresa. No, a ver, es evidente que Provincia de Buenos Aires quedó como más atrasado en este tema de la regulación hacia los protocolos y hacia permitir las actividades. Yo veo bastante difícil la salida. Escuchamos por los medios públicos que Mar del Plata iba a generar su propia normativa de protocolo de la actividad turística, que van a cobrar una tasa por ingreso, otros municipios de la costa que están trabajando en la implementación de sus propios protocolos para asegurar la actividad turística. Pero en línea general, en la provincia de Buenos Aires hay coincido totalmente, bastante vacío normativo, y lo que le queda a las empresas es ir en búsqueda de un expediente administrativo y buscar el auxilio del Estado, pero claro, hay que tener los recursos, un bar de un barrio difícilmente vaya a la municipalidad, genere un expediente administrativo, lo impulse hasta perseguir el acto que le permita fijar el protocolo para poner las mesas en la calle, como hace la Ciudad de Buenos Aires, que viernes, sábados y domingos las mesas están en la calle, además de la vereda, en la calle propiamente, pero esto regulada la actividad por el Estado. Yo creo que el Estado debería ponerse. Ciudad de Buenos Aires está bastante a la vanguardia, ¿no? Como les decía, protección al consumidor, IFJ, parecería que hay una mayor eficiencia legislativa o regulativa de las actividades, sin lugar a dudas, y bueno, la provincia de Buenos Aires está más atrás. Un comentario más que quería hacer respecto de la inquietud de Gabriela, que recién hablábamos con Daniel, que también habría que evaluar en el caso, como dice Gabriela, si se expone la salud, digamos, la intencionalidad del trabajador, porque no olvidemos el delito justamente de la intención dolosa de propagar una enfermedad infectocontagiosa. Creo que es el artículo 205 del Código Penal. Si una persona que está infectada, lo sabe que lo está, va al taller, que sabe que están todos sus compañeros, porque tuvo un mal día, esa intención de dañar a los demás, yo creo que ahí meritaría por lo menos una denuncia por parte del empleador. Habría que evaluar cada caso en particular. Si no es el caso que estamos hablando de una intención dolosa de propagar una enfermedad contagiosa, y yo creo que es muy sensato lo que nos dice Daniel, de ir gradualmente hacia una extinción de la relación. Digo, en términos de resguardar el patrimonio de la empresa, ¿no? O sea, si extinguimos la relación laboral repentinamente, y va a tener una consecuencia desventajosa para la empresa. Pero habrá que evaluar en todo caso, cada caso en particular, para ver si la persona tuvo una intención de contagiar o no. Habría que evaluar cada caso en particular. Pero lo importante es que si trabajamos con empresas, recomendemos la implementación de protocolos, que los redacte el profesional que corresponda, para trabajar en empresas más seguras. De hecho, hasta nosotros mismos, cuando nos toca visitar a la empresa, saber que si vamos a estar en el lugar. Yo lo que quería agregar, no sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí, dale. Sí, se escucha. No, el tema de la propagación, no creo que un empleado lo haga a propósito. Pero al margen de eso, existiendo la prohibición de despido, el mismo empleador tiene otras medidas más o menos gravosas para poder evitar ese tipo de situaciones, que es la suspensión. Impedir el ingreso al lugar de trabajo. No hace falta despedir a una persona y viceversa. Si el empleado, por ejemplo, advierte que su empleador no acata las medidas de seguridad, las medidas sanitarias, bueno, puede intimarlo para que cumpla y retener tareas.
A mí me parece siempre que la Bien. ruptura de un vínculo laboral es la última ratio, en tanto y en cuanto ambas partes quieran seguir, ¿no? Desde ya. Bien. Bueno, puede darse, como acá como dice Amanda, ¿no? La situación al revés, que sea el empleador el que no tome ningún recaudo, que exponga en riesgo a los trabajadores. Ese sería un gran incumplimiento, a las obligaciones en términos de la ley de contrato de trabajo, si el empleador expone al contagio a sus trabajadores. Bien. Hay una pregunta muy interesante acá, que no sé cómo lo podemos, a qué se refiere, pero dice Sergio, ¿existen protocolos de seguridad asociados a las plataformas virtuales? No sé si te referís, Sergio, a ver, espérate que te activo el audio. Ahí aceptar. Si te referís, a ver, explícanos, Sergio. Sí, buenas tardes. Sí, me refería a la seguridad de las plataformas virtuales, o sea, en una reunión, por ejemplo, como esta, yo creo que todos estamos usando Zoom y no habría ningún inconveniente, pero en una reunión, tal vez en una reunión de directorio de alguna multinacional, el tema de la seguridad que pueda ofrecer una plataforma de seguridad, de una plataforma virtual. O sea, no se puede pedir la anulación de una reunión, por ejemplo, porque pudo haber sido hackeada, que no dejó entrar algún accionista, que no dejó entrar algún socio. ¿Está regulado eso o no? Esto es todo nuevo, yo calculo que recién ahora nos hicimos con la idea del Zoom, del Meet, pero no sé si habrá alguna plataforma que esté, digamos, digamos, permitida con todos los criterios de seguridad que pueda tener. No me imagino una reunión de un banco usando Zoom, y si lo usa, si no se puede pedir, digamos, la nulidad por inseguridad informática. Muy buena pregunta. Daniel, si tenés algo para decir, o ver. A ver, si iba a arrancar Germán. No, Daniel. No, vos, Daniel. Vos. Bueno, a ver, yo no me planteé, creo que se ha formado más mito alrededor de la inseguridad de ciertas plataformas, y hasta en algún momento a mí se me planteó si no había una pelea entre unas y otras para hacer correr rumores de seguridad o inseguridad. Por supuesto que toda comunicación que no sea presencial tiene una dosis de riesgo de que entre un intruso, pero creo que también reunirnos en una sala lo tiene. Yo creo que se ha a veces como agrandado esa contingencia. No me parece que quepa la nulidad pensando en la asamblea de una sociedad anónima porque a algún accionista no le convence la seguridad del sistema. La verdad que no se me ocurre ni me parece procedente, porque habría que pensar en un perjuicio, salvo que haya un hecho concreto, pero la verdad a mí no se me ocurre que pueda caber una nulidad. Por supuesto, me imagino que si un banco quiere hacer una reunión de directorio más confidencial, a lo mejor justificará contratar expertos que cifren las comunicaciones o tomar recaudos. Pero no me parece a mí, pero vuelvo a decir, puede ser una opinión apresurada, no me parece que haya una nulidad de un acto asambleario por la seguridad del sistema. No sé, me da la impresión que si hay un problema específico, por ejemplo, hacia un socio determinado, incluso el manejo o la manipulación del sistema es evidente, ¿sí? Me parece que realmente puede ser evidente, y ahí pedir si la nulidad por ese socio que le han evitado tecnológicamente estar en una reunión. A mí me parece que debe ir por ahí también la cuestión, ¿no? Y a ver. Como para la reflexión, digo, el anfitrión puede silenciar a los miembros de la reunión. ¿Es esto correcto? ¿Se puede silenciar al auditorio o a alguno de los participantes? Sí. Entonces tal vez se pueda silenciar la voz de un accionista que tenga algo para decir o para denunciar. Habría que ver
si el uso de la plataforma da igualdad de condiciones para todos los participantes. Entonces, más allá de la seguridad informática en sí misma, como plantea Sergio, me parece que el tema de la dinámica de la utilización de la plataforma tal vez podría generar algún perjuicio a algún miembro de la reunión. Por ejemplo, esto de silenciarlo. Entonces, quiere decir lo que le parece y no va a poder. Entonces, está bien que la reunión se tiene que grabar, pero yo creo que la práctica va a dar una casuística respecto a este tema de nulidades. Sí, Daniel. No, yo lo que, pensaba, porque la verdad es que uno, como dice Germán, la práctica un poco va a venir acá a los que más. Yo he tenido 2 asambleas, no creo que, a lo mejor alguno tuvo alguna más, todavía tuvimos poca experiencia. Ahora sí, si alguien silenciara a otro, pero no sé eso cuánto viene por la tecnología, o porque también a veces ha habido antecedentes de asambleas impugnadas porque un accionista dijo, no me dieron la palabra, no me dejaron hablar. Con lo cual es un poco lo mismo que a veces puede pasar en un acto. O voy más lejos, me dejaron hablar, pero en el acta no reflejaron nada de lo que yo dije. Creo que hay casuística que por supuesto que puede haber abusos en la tecnología. La otra vez nos planteábamos en la convocatoria en la asamblea de un cliente si publicar en los edictos los datos del Zoom con el riesgo de que después se nos pudiera meter cualquiera, o si corríamos el riesgo de que los accionistas me dijeran cuando yo pedí no me dieron la información y no me pude comunicar. En una sociedad con conflicto donde teníamos miedo de eso. Con lo cual, obviamente, hay un montón de cuestiones a empezar a investigar. No se me ocurrió a mí, y por ahí estoy siendo demasiado ingenuo, el tema de la seguridad, como recién planteaba el colega. Sí, por supuesto, como decía Patricia, la manipulación y el abuso por quien tiene el dominio de la plataforma. Sí, van a ser cosas que, como dice Germán, van a ir apareciendo en la casuística, y de hecho que los peritos informáticos me parece que van a poder, si se ha manipulado, incluso como siempre se graban las asambleas, las reuniones por una plataforma, supongo que toman el recaudo, se podría llegar a establecer esa manipulación. Lo que dice Daniel es muy interesante porque la publicación de los datos de acceso a la asamblea de manera pública. No sé si la IGJ puso algo al respecto. ¿No puso, Daniel? No, la IGJ puso en cabeza de la sociedad, digamos, el compromiso de que todos tengan la información para poder conectarse, pero no planteó si hay que publicarlo o no. En ese caso concreto, que lo pensamos bastante con los clientes, decidimos no publicarlo porque creímos que era mucho más riesgoso que cualquier tercero se meta y boicotee el acto. Claro. Ahora, bueno, dudamos porque teníamos miedo que la contraria dijera no me llegó el mail con los datos, claro, y nos impugnara el acto. Finalmente no pasó. Claro, pero es una posibilidad. O sea que pienso que para poder asegurar esa notificación de los datos, se podrían utilizar cuestiones digitales que están aseguradas, o, bueno, la carta documento típica, ¿no? De donde, con los datos de acceso, porque no tenés manera. ¿Qué pasaba si ese cliente, ese socio rebelde, te decía eso, te decía que no recibió los datos? Claro, porque, a ver, ese es el tema, no nos olvidemos que el mail muchas veces realmente no llega a un mail. Claro. Porque va al spam. A ver, aún hablando de buena fe, las cartas documento estamos con un problema porque el correo está demorando casi 10 días desde que empezó la pandemia, porque permanentemente cierran sucursales porque hay un caso de COVID, porque tienen menos personal, porque muchos son personas de riesgo. Las cartas documento que antes llegaban en 48 horas, he tenido casos que demoraron 2 semanas.
En una asamblea sabemos que no alcanza porque entre publicación y asamblea no hay 2 semanas. No. Es un tema, en un caso importante uno a lo mejor opta por contactar a un escribano y notificar notarialmente. Claro. A veces es una pequeña empresa que ya es un gasto excesivo. A ver, es un problema, yo no terminé de resolverlo, optamos por mandarle el mail, afortunadamente hubo buena fe y vinieron y se resolvió, pero no terminé de resolver qué es lo más conveniente en un caso así. Sí, sí, cuestiones que se nos van a plantear, de hecho, en todas estas cosas, ¿no? Sí. Y lograr, a ver, mucho se debe ver en qué ocurre en estos casos. A mí no se me ocurrió verlo, pero sería bueno qué ocurre, qué el mundo está haciendo con esto, ¿no? Porque no vamos a ser nosotros los únicos. A ver, Violeta, vos tenés que... Espera que te doy el audio. Violeta, ¿podés ahí? No se te escucha. A ver, Ale, fíjate si podés hacer algo. ¿Estás ahí? Está. A ver, habla. Hola, sí. Ahí está. ¿Sí? Sí, un poquito más fuerte habla. Ah, es porque estoy con esto. Quería compartir un poco lo que estuvimos haciendo. Yo soy mediadora. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿no? Los mediadores ahora estamos en el intríngulis de las mediaciones a distancia. Nosotros tuvimos que hacer cursos para poder ser mediadores a distancia, porque bueno, ahora es la nueva forma de mediar. Hicimos un curso hará 2 o 3 meses atrás en ODR de Latinoamérica, y nos explicaron un montón de cosas que me gustaría por ahí decirles algunas, como para que vean que en realidad es más seguro de todo lo que parece. Por ejemplo, los bancos, todas las reuniones de asambleas de bancos, o incluso las de directorio, hace muchos años que se vienen haciendo por videoconferencia. La resolución 11 ahora de la IGJ, que dice que hay que grabarlo, que mantener la grabación por 5 años y todo. Pensemos que una asamblea grabada es mucho más segura, tenemos la prueba ya hecha si hay algún tipo de conflicto. ¿Por qué? Porque si alguien es silenciado, se nota en la pantalla. Si alguien sale, se nota en la pantalla. Porque lo dice, se silenció, tal persona fue silenciada, o tal persona salió, tal persona... Se nota si está muteada, se nota todo. Entonces, eso por esa parte es más fácil de probar y de no tener, y de evitar conflictos y de que las personas que realmente tienen alguna mala intención se cuiden. Y con respecto a la parte de la seguridad, en todas las plataformas, a nosotros los mediadores nos enseñaron que los datos están encriptados. Entonces, no hay forma de acceder a esa plataforma y a esa reunión, salvo que uno tenga el link. Bueno, creo que es la resolución 20 que dice que en el acta de asamblea, en el acta directorio en donde se convoca la asamblea, tiene que estar el link ya. Bueno, pero como también la asamblea, el directorio es virtual, lo que se puede hacer, por ejemplo, es pasar por chat, en la misma acta en donde se convoca a la asamblea, cuál va a ser el link, o por carta documento, o por mail, cosa que nadie tenga, más que las personas que tienen que comprometer su asistencia, tengan acceso a esa información, por mail con acuso de recibo. Hay varias cuestiones dentro de lo que es la tecnología que nos permiten tener más seguridades. Con respecto a las cartas documento, quería decir que la verdad que lo que estamos viendo de los mediadores ahora es que las cartas documento es más fácil y anda mejor que antes. Ahora, por ejemplo, a través del Colegio de Abogados de San Martín, nosotros tenemos un convenio con Andreani y podemos certificarnos digitalmente la firma en Andreani y mandarlas digitalmente desde casa, y llega entre 24, 48 o hasta 72 horas. Y después nos llega el acuse por mail, nos mandan la factura por mail. O sea que en ese sentido a mí no me gustan las mediaciones a distancia, no me gustan porque
es totalmente distinto estar en presencia, pero bueno, es lo que tenemos que afrontar ahora. Y con respecto a las seguridades, a veces yo en ciertas cuestiones opino que es más seguro. Pero bueno, el hecho de cablearse, de no usar internet para otra cosa, usar todo el ancho de banda para no tener que desconectarnos o para que no se nos desconecte la red, tomar ciertos recaudos, que bueno, que nosotros los mediadores, como digo, tuvimos la suerte de que nos enseñaran todo eso, ¿no? Y bueno, y ese hándicap lo tenemos que usar, bueno. A lo mejor hay que empezar a indagar un poquito en todas esas cuestiones para desmitificar, para sacarse los miedos con respecto a la seguridad, con respecto a qué va a pasar. Creo que si indagamos un poquito en eso, no vamos a tener tanto miedo. Eso. Gracias, Violeta, gracias. De nada. Acá le vamos a dar la palabra a María de los Ángeles Morrone. Reactiva tu audio, no hace falta que te veamos, María. Ahí está, vos estabas proponiendo algo interesante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Yo lo que decía era hacer uso de los terceros de confianza. Bueno, nosotros en Lomas lo venimos estudiando un poco, nos parece que es bastante acertado en razón de todas estas cuestiones tecnológicas que se dan a raíz del coronavirus. Incluso el doctor Bieli tiene artículos muy interesantes de cómo presentar la prueba en el caso de que tuviéramos algún percance cuando dicen no haber recibido los mails o haber tenido algún problema con la prueba de las videoconferencias. Son servicios que no son caros, son servicios económicos, incluso hay una forma de hacerlo gratuitamente. Lo único que uno tiene que hacer es hacer una cuenta, abrir una cuenta en el tercero de confianza. Hay varias firmas que pueden ser terceros de confianza. Y después uno lo que hace es, la misma página te va indicando cómo tenés que acceder, cómo querés que te presten el servicio y si lo querés hacer vía mail, o sea, si solamente querés que te constaten el envío de mails o de todo tipo de comunicación. Y ellos van preconstituyendo la prueba. En el caso de que tengas algún problema y necesites probar en juicio alguna situación, está aceptado, incluso ya están aceptando las probanzas que se puedan obtener de ellos. Así que me parece que es un tema, esto podría llegar a funcionar en las sociedades, si hubiera algún tipo de percance. Yo la verdad es que no estuve en ninguna que, como haya dicho el doctor, que hayan tenido algún problema y que bueno, que por el mail hayan dicho que no les llegó o alguna cosa. Pero es lo que se está estilando. En Europa se utiliza muchísimo y acá están comenzando. Así que me parece que es una buena opción, incluso para cualquier tipo de juicio. No solamente cuando tenemos algún problema societario. Bien, bárbaro. Muchas gracias, María Ángeles. No, por favor. No María Ángeles es una colega del Instituto de Derecho Comercial de Lomas, que siempre Exacto, nos acompaña y nos ayuda con los conocimientos en estas cuestiones. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algo más? ¿O vamos cerrando? Porque, a ver, no, evidentemente no lo hay. Bien, Germán, si querés algunas palabras para el cierre. Bueno, palabras de agradecimiento siempre por cada invitación al Instituto de San Martín. Bueno, un saludo a todos los colegas, a la gente que he invitado y que se ha sumado a la reunión, así que estoy muy agradecido por la presencia de todos.
Es para mí apasionante charlar de este tema de compliance porque siempre tiene ribetes que tienen que ver con lo económico, con lo social, con el fenómeno social, aspectos políticos, ideológicos, de actualidad judicial. Así que para mí es de mucha alegría poder compartir lo que vamos leyendo y estudiando entre todos. Así que bueno, muchas gracias por la invitación, Patricia. Y gracias a todos por compartir este ratito de reflexión. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Germán, gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros lo que lo que sabés. Gracias Daniel por tu colaboración y a todos por estar aquí cada viernes en estas reuniones que nos van enriqueciendo en nuestros conocimientos. Así que un beso para todos, los invito para el próximo viernes a las 14:30. Chao. Muchas Chao, gracias. gracias. Un besito. Chao, chao.